duda, no hay nada de problemas ahí. Ahora vamos a entrar a otra parte o a otro tema de lo que es la estática de fluidos, que se llama presión en un punto, ¿ya? Bueno, vamos a determinar en esta sección o en esta parte de los ejercicios, vamos a aprender a calcular las presiones, vamos a aprender a calcular las diferencias de presiones entre dos puntos según las profundidades, etc. Entonces, para eso tenemos que entender más o menos una pequeña deducción de dónde vienen nuestras fórmulas de presión, ¿ya? Y debemos partir diciendo de que el valor de la presión en cualquier punto en un fluido es igual en todas sus direcciones, ¿ya? Y ahí vemos un cuadro que está simbolizado con un triángulo, ya como ustedes pueden ver acá, donde simboliza un fluido, ya este triángulo está simbolizando un fluido y que tiene un grosor de 1 o de la unidad, y la densidad es el valor de, bueno, en realidad esto no es P, es el valor de densidad que nosotros ya conocemos más o menos, que la anterior vez se lo dibujé. ¿A dónde está? Que es este valor de acá, ¿no es cierto? Esa es la densidad. Y el peso está dado por densidad, por gravedad, por la variación, por la derivada o la variación de la distancia en X y la distancia en Y, pero como es medio o la mitad de un cuadrado, entonces lo divide entre 2. ¿Ok? Esto es simplemente pura deducción, no es necesario que lo aprendan de memoria, es para que ustedes simplemente tengan una idea de dónde proviene esta fórmula. ¿Ok? Entonces partimos de esa imagen donde se está aplicando una fuerza o una presión en un punto, en otro punto y en otro punto diferente del fluido, y vamos a determinar que ambas o que las tres son iguales. ¿Ok? Sobre el lado horizontal de X, que en este caso para nosotros este sería nuestro DX, se estará ejerciendo una presión PY, que es esta de acá. ¿Ok? Y la fuerza correspondiente será, fuerza es igual a presión por la superficie a la que se está apoyando esa fuerza. ¿Ok? Sobre el lado vertical, aquí sobre este lado vertical, estará ejercida una presión X. ¿Por qué se llama X? Pues porque nuestra presión estará en sentido de las X y se va a multiplicar por la superficie a la cual se apoya. En este caso, nuestro eje Y o DY. En el lado de Z, o para la parte inclinada, igual corresponde una fuerza cuya magnitud será la presión en esa superficie por el eje de esa superficie, que es DS. ¿Ok? Hasta ahí está claro, no hay ningún problema. Sobre el lado inclinado de la cuña, bueno, es lo que acabo de explicarles. Como el volumen considerado está en equilibrio traslacional, se cumple la primera ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos las fuerzas en X, tenemos presión de X, ¿verdad? Porque esta está así, en sentido horizontal. Tenemos P de X por DY, muy bien, menos PS. ¿Por qué? Porque esto se va a descomponer en este sentido. Esta fuerza va a adquirir ese sentido y esta de acá va a adquirir este sentido, ¿no es cierto? Eso no creo que sea complicado de entender, porque es algo básico. Cuando yo descompongo esta fuerza, entonces aquí va a venir mi fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. Y como está hacia la izquierda, entonces va a ser menos mi presión en S por, estoy hablando por el eje o la fuerza descompuesta, que se representa de esta manera. No tengo más fuerzas en el eje X, entonces por tanto eso va a ser igual a 0. Lo mismo mi sumatoria de fuerzas en Y, donde tengo mi fuerza, que es PY por DX,
tengo mi eje descompuesto y además tengo el peso, que será el peso específico por la multiplicación de los ejes X, Y sobre 2, porque estamos hablando de un rectángulo, perdón, un triángulo, o la mitad de un rectángulo, igual a 0. En la última ecuación se puede despreciar el término debido al peso. ¿Okay? Vamos a asumir que el peso es 0 porque no tenemos un valor del fluido, lo vamos a hacer igual a 0. Y por otro lado sabemos que los valores en X de mi fuerza descompuesta van a ser de mi fuerza de acá, de esta fuerza, de esta presión, van a ser de S por coseno y de Y por seno, ¿no es cierto? De S por seno el de Y. ¿Por qué? Porque si nos paramos en este ángulo, el opuesto que trabaja va a ser con dx y mi opuesto trabaja con, aquí está mal, esto tiene que ser seno y aquí debería ser coseno, está mal esto, pero bueno, esa es la idea de la deducción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si yo me paro en un ángulo y quiero calcular el ángulo del frente, debo trabajar con una función trigonométrica que utilice el cateto opuesto? En este caso sería el seno, ¿no es cierto? Aquí está ds por seno de tita. Entonces aquí debería ser seno y allá debería ser coseno. Por tanto, hace estas deducciones donde agarrando las ecuaciones ya de arriba, en X sería P de X por DY menos PS, esto va a ser igual a DY, fíjense, esto de acá está reemplazando por estos valores de aquí, ¿no es cierto? Igual a 0 porque esto lo ha descartado o ha asumido que es 0. Entonces, si llevamos este miembro o este miembro de la ecuación al otro lado, o aquí mismo podemos factorizar la dy y al final de cuentas voy a deducir que mi px va a ser igual a ps y lo mismo en el eje de las y, que mi py va a ser igual a ps. Entonces, si esto es igual, quiere decir que px va a ser igual a py y igual a ps. O sea que la presión en todos los ejes del fluido va a ser lo mismo. A eso quiere llegar esta deducción. ¿Ok? No se compliquen la vida, simplemente es para que tengamos una idea, no es que tengan que saber de memoria esto. Otra parte de la presión, o del tema de presiones que debemos conocer es la variación o diferencia de presiones en la profundidad o con la profundidad. En este caso, tenemos acá un elemento de forma rectangular, ¿ya? Donde existe una presión desde el borde del líquido hacia el eje y existe otra presión en sentido contrario que busca sacar al artículo o a nuestro objeto. Entonces, si hacemos sumatorias de fuerzas, voy a tener que en Y tengo la presión más la diferencia de presiones del agua. Y abajo voy a tener la presión por el área, ¿no es cierto? Porque esto es presión por área que está ejerciendo acá. El valor de la densidad o del peso del objeto, que es densidad por gravedad por altura, pero no sabemos la altura, por tanto es la derivada de la altura de este objeto. Y simplificando, obteniendo valores o resumiendo la ecuación, vamos a tener que la derivada de la presión con respecto de Y, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que entiendan mejor, ya esto es teórico. Entonces la derivada de la presión con respecto a Y es igual a menos la densidad por la gravedad, ¿ok? La ecuación esta es lo que nos da el cambio de presión con la altura, es decir, que a medida que nuestra fuerza o nuestro objeto ingrese hacia más profundidad o salga hacia menos profundidad, va a haber una variación de presión, según la lógica que o dónde un objeto sufriría mayor presión. ¿Nadie sabe?
Cuando nuestro objeto aumenta su profundidad, o sea que va a venir aquí, existe toda esta columna de agua que ejerce presión sobre él. Entonces quiere decir que cuando esté a mayor profundidad, va a tener mayor presión, ¿ok? Y a menos profundidad tendrá menor presión. ¿Entienden, no? ¿Entienden eso o no entienden? Como no dicen nada, voy a asumir que entienden. Sí, se Vamos a entiende. ver ahora otro aspecto que se llama diferencia de presiones entre dos puntos. Aquí, para evaluar en qué consiste la diferencia de presiones entre dos puntos, puede suceder que en un recipiente líquido o que contenga líquido tengamos dos objetos que estén situados a diferentes posiciones. Entonces debemos calcular la diferencia que existe en la presión en este punto con el que tiene o con la presión que ejerce este. Esta diferencia es la que debemos encontrar, ¿ok? Entonces se hace una deducción a través de integrales para finalmente encontrar nuestra fórmula que dice que la presión en un punto, en este caso en el punto 1, va a ser igual a la presión atmosférica o la presión que se ejerce desde este punto más la densidad por la gravedad por altura, donde H representa la profundidad de un punto cualquiera en el fluido y P la presión. ¿Ok? Ahorita lo vamos a entender mejor cuando hagamos la deducción práctica de la fórmula. Deben saber ustedes qué es una presión absoluta. Si medimos la presión con respecto al cero absoluto, a eso vamos a llamar presión absoluta. La presión manométrica es cuando medimos una presión respecto a la presión atmosférica. Y si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se denominará presión de vacío. ¿Ok? ¿Cómo calculo la presión absoluta? Es la sumatoria de la presión atmosférica más la presión relativa. Donde la presión relativa puede tener un valor positivo o negativo. Eso no incumbe. ¿Ya? Negativo generalmente va a ser cuando tengamos una presión de vacío. La presión atmosférica se conoce también como presión barométrica y varía con la elevación del terreno o de las personas o del lugar donde estemos midiendo con referencia al nivel del mar. ¿Hay alguna duda aquí? Perfecto. Ok, ahora vamos a deducir la fórmula de la que estábamos hablando con un ejercicio o un ejemplo más visual. Vemos aquí que tenemos un fluido, ¿ya? Un fluido en un vaso, contenido en un vaso, que el fluido, por lógica y por todo lo que hemos visto, tiene una densidad, ¿ok? Tiene una densidad a la que vamos a llamar con el símbolo de densidad, y vamos a recordar que la densidad es igual a que, entre otras de sus fórmulas, es igual a la masa sobre el volumen, ¿ok? También vemos que hay una moneda en el fondo del agua, ¿okay? Esta moneda de acá, que está soportando un peso de una columna de agua. Si ustedes ven acá, vamos a proyectar hacia arriba, digamos, todo el peso que se ejerce solamente sobre la monedita y pareciera que fuese un cilindro. Todo esto es agua, todo esto es una columna de agua que ejerce presión directamente sobre el área de la moneda. ¿Ok? Y para calcular la densidad, nos pide el volumen, la masa la vamos a obtener de su peso, que el peso sabemos que es masa por gravedad. ¿Okay? Aquí voy a anotarlo. Peso sabemos que es masa por gravedad. Y el volumen va a ser de esta columna de agua que ejerce sobre la moneda. Entonces, si tiene forma de cilindro,
Vamos a asumir que el volumen va a ser igual a el área de la base por su altura. A eso va a ser igual el volumen. ¿Cómo vamos a determinar una presión ejercida sobre la moneda? ¿Ya? Esta presión es la que queremos determinar, la que se ejerce sobre la moneda. Entonces vamos a recordar cuál es la fuerza de presión. ¿Cuál era la fuerza de presión? Perdón, la fórmula de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces vemos entonces que la fuerza que se ejerce sobre la moneda va a ser el peso de ese cilindro de agua, ¿ok? La presión que ejerce sobre esa moneda va a ser igual al peso que se está ejerciendo de esta columna de agua sobre la moneda. Y ya dije que el peso es masa por gravedad. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Entonces, si estamos diciendo que la fuerza que se ejerce es igual al peso, entonces puedo decir acá que mi presión va a ser igual a la masa por la gravedad por o sobre el área, ¿no es cierto? Y volviendo a la fórmula de la densidad que dijimos que era densidad igual a masa sobre volumen, voy a despejar la masa. Entonces aquí voy a tener que mi masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿no es cierto? Entonces eso, y el volumen ya dijimos que era esto de acá, entonces voy a reemplazar que la masa va a ser igual a la densidad por el área de la base por la altura. Ahora, toda esta deducción lo voy a reemplazar en mi fórmula de presión y voy a decir que presión es igual a la densidad por el área de la base por la altura por la gravedad sobre el área. Aquí las áreas se me van, entonces finalmente voy a tener que la presión va a ser igual a la densidad por la altura por la gravedad, que es lo que estábamos diciendo hace rato de el valor o la fórmula de presión. Sencillo, ¿no? ¿Alguien no ha entendido esto o alguien necesita que se le explique de nuevo? Creo que se comprendió todo, mi capitán. Denme un minutito, por favor. Ya, entonces todo está claro, ¿no es cierto? Facilita la deducción de la presión. Muy bien. Ahora vámonos a lo que nos interesa, la parte práctica, los ejercicios de aplicación. ¿Ya? Y bueno, dice el ejercicio que se plantea de la siguiente manera. Un submarino se encuentra situado a 120 metros de profundidad. ¿De qué presión sobre la atmosférica debe disponer para poder expulsar el agua de los tanques de lastrado? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El submarino tiene un tanque aquí que debe expulsar el agua que tiene para poder liberarse y salir a flote. Entonces la presión debe ser mayor o igual a la presión que existe alrededor de él. ¿Ok? Entonces esa presión me están diciendo
que la calcule con relación a la presión atmosférica, o sea, que considere también la presión atmosférica. ¿Ya? Cuando dice presión atmosférica, tenemos que, o es lo que habíamos hablado hace rato, que era también la presión manométrica. ¿Ya? Entonces, para encontrar la densidad, primero vamos a encontrar la densidad del agua, donde como los únicos datos que nos están dando aquí es una densidad relativa, que la densidad relativa se simboliza así, que es 1.03. Entonces debo calcular mi densidad, la densidad del líquido. Entonces, para la fórmula de densidad relativa, habíamos dicho que era la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito saber la densidad de la sustancia, del agua de mar. Entonces, voy a despejar y voy a decir que densidad de la sustancia va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces reemplazo y tengo 1.03 por 1000, que habíamos dicho que es un valor estándar, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y voy a tener, ¿cuánto es 1.03 por 1000? Voy a tener 10,30 kilogramos por metro cúbico. Ese es el valor del agua de mar. Muy bien, ya tengo la densidad de la sustancia, entonces vamos a calcular la presión manométrica. Como la presión que tenemos, la presión manométrica sobre el submarino es la que nos piden, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula de la presión es la que acabamos de calcular, que es igual a la densidad por la altura por la gravedad. ¿Ok? La presión entonces va a ser igual, la densidad ya la acabamos de sacar, es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. La altura, que es la que nos dan, que son 120 metros de profundidad, y por la gravedad, que son 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí, metro por metro se va a hacer metro al cuadrado, se me va a ir aquí un metro, y voy a tener, no voy a eliminar 2 metros, porque si no se me va a quedar medio raro esto aquí, una unidad rara. Entonces vamos a borrar solo un metrito. Aquí va a ser kilogramo metro cúbico, metro, metro. Multipliquen 1030 por 120 por 9.81. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1.212.516. ¿Un millón cuánto? 212.516. No, creo que te está fallando ahí algún dato. A ver. Me salió 30 por 120 por 9.81. Así está bien, está bien. Soy yo el que está mal entonces. 1.212.516, ¿no es cierto? ¿Qué unidades? No sabemos. Aquí por eso es que no quería eliminar todo. ¿Por qué no elimino todos mis 2 metros cuadrados con este? Primero voy a eliminar uno. ¿Por qué? Porque voy a tener acá, aquí se los voy a hacer. Kilogramos sobre metro cuadrado me va a quedar por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Así me quedaría. Habíamos dicho que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué es igual? Newton. Newton, ¿no es cierto? Entonces voy a tener Newton por metro al cuadrado. Esa sería nuestra unidad, pero también sabemos que Newton sobre el metro al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Un pascal? Exacto, a Pascal. Entonces mi unidad va a ser aquí pascales. Si yo quisiera hacerlo más resumido, esto lo divido entre 1000 y me va a dar un resultado en megapascales.
¿no es cierto? Si yo lo dividiera entre 1000, voy a tener, a ver, 1, 2, 3. ¿No es cierto? Así más o menos. Cualquiera de los dos resultados es bueno. Igual si lo dejan con newton sobre metro cuadrado es bueno, pero a la hora del examen ustedes tienen que saber elegir qué respuesta es la correcta y qué unidad es la correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendan aquí en este ejercicio de presión? Ingeniero, disculpe, en el problema, ¿a qué se refiere de qué presión sobre la atmosférica? Cuando está hablando de presión atmosférica, está diciendo que utilices presión manométrica. ¿Ya? Ahorita vas a entender más adelante, cuando no te hablen de presión atmosférica, vas a saber qué procedimiento realizar. Ahorita te estoy mostrando para que sepas cuando te mencione la palabra atmosférica que debes manejar presión manométrica. Y la fórmula para la presión manométrica es esta de acá. ¿Está bien? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, mi capitán. Muy bien, sigamos. Siguiente ejercicio. Dice, cuenta la leyenda que un muchacho salvó a Holanda tapando con su dedo un agujero de 1.20 centímetros de diámetro que se encontraba al nivel del mar. ¿Okay? Si este agujero hubiera estado 2 metros por debajo de la superficie del mar, ¿cuál hubiera sido la fuerza sobre el dedo del muchacho? ¿Ok? Considere la densidad del mar como, que nos la están dando aquí, la densidad del mar como 1.03 por 10 al cubo kilogramos metro cubo. ¿Ok? Perfecto. Y nos dice también que el diámetro era de 1.20 centímetros. Ya. Para este ejercicio vamos a tener que calcular primero el valor de la presión a esa profundidad. ¿Okay? Suponiendo que el nivel del mar, o que al nivel del mar la presión es la atmosférica, ¿ya? A este nivel del mar la presión que existe es la del ambiente, ¿no es cierto? La de la atmósfera. Entonces vamos a suponer que a ese nivel del mar, cuando el orificio está aquí, existe una presión igual a la atmosférica. Entonces a 2 metros, ¿qué existiría? Existiría la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no es cierto? ¿Entienden? Entonces mi presión, estaríamos hablando de una presión absoluta, que va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica que sacamos hace rato. Aquí es donde te digo lo que deben entender cómo plantea el ejercicio. Aquí no te dice que consideres que la estándar o no sé qué, ¿no es cierto? Aquí te está diciendo, no te está mencionando nada de presión manométrica, simplemente vos deduces entonces que debes utilizar ambas. La presión que existe por encima del nivel del mar, que es la presión atmosférica, más la presión que se genera a partir del nivel del mar hacia nuestro punto, que es la presión manométrica. ¿Ok? ¿Está claro eso, no ve? Para efectos de ejercicio, anótense aquí, la presión manométrica, presión atmosférica estándar es 101.032.5 pascales.
o lo que es igual a 1013 milibares de mercurio. Pero esta unidad nosotros no la usamos, entonces la que vamos a usar es esta. Ese es el valor de la presión absoluta, perdón, de la presión atmosférica en condiciones estándar. ¿Ya? Eso se asume, así como se asume el valor de la densidad del agua, así como se asume la gravedad. ¿Ok? Entonces, primero voy a calcular la presión que existe en este punto, a 2 metros, la presión que se está ejerciendo, ¿ya? Entonces voy a decir que mi presión va a ser igual a la presión atmosférica, que la conozco por simple deducción, que son pascales, pero lo voy a anotar como su otra equivalencia, newton por metro cuadrado, más la presión manométrica que hice hace rato, que es densidad por gravedad por altura. ¿Ok? Entonces la densidad, ¿cuánto es la densidad? 1.03 por 10 al cubo kilogramo metro cúbico por la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado por la altura que es 2 metros. ¿No es cierto? Entonces aquí 1 metro con este otro se me va a ir y voy a tener que mi presión va a ser igual a 101.325 newton metro cuadrado más la multiplicación de 1.03 por 10 al cubo por 9.81 por 2. ¿Cuánto es? Veinte mil doscientos ocho punto seis. Newton sobre metro cuadrado. Suma de eso. No, 121.533,6. Newton sobre metro cuadrado o pascales. Listo, ya tengo la presión que se ejerce a esa profundidad, ¿ok? Pero la orden o la pregunta es, ¿cuál hubiera sido la fuerza sobre el dedo del muchacho? Imaginemos que aquí el muchacho está aplicando está apretando su dedito, entonces necesitamos saber cuál es la fuerza que ejerce en ese sentido para sostener esta presión. Entonces, no nos olvidemos que nuestra fórmula de fuerza es igual a, perdón, nuestra fuerza, la presión, para que lo entiendan, la fórmula de presión habíamos dicho anteriormente que era fuerza sobre área, ¿no es cierto? De aquí despejo la fuerza y voy a tener que es presión por área o por superficie. Entonces de aquí voy a tener que la fuerza es igual a mi presión que recién encontré, que es 121.533.6 newtons por metro cuadrado, por el área de esta circunferencia o de ese huequito. ¿Cuál será la fórmula para ese huequito o para ese círculo? Es pi por el diámetro al cuadrado entre 2, ¿no es cierto? Esa es la fórmula del área de una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces el diámetro sabemos que es 1.2, perdón, lo vamos a hacer en metros. ¿Cuánto es? Sería 0.12. 0.012. Así está bien, ¿no es cierto? Metros de 2 al cuadrado. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta fuerza?
Este metro cuadrado se va a ir con este metro cuadrado. ¿Y cuál va a ser el valor de la multiplicación de esto? Dos mil doscientos noventa punto ochenta y cinco. ¿Estás seguro? A ver, voy a sacar yo. No, en vez de 4 puse 2 y yo me equivoqué. ¿Cuánto es entonces? Es 13.75. Exacto. Newtons. Listo. Ya tenemos el resultado final. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Facilito, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algo que preguntar? No, Ya, muy bien. Seguimos. Muy bien, entonces aquí hay un resumen de lo que son las presiones, ¿ya? Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y aquí está mal, esto debería ser presión manométrica, debería ser acá. La presión manométrica es igual a densidad por gravedad por altura. Y aquí debería ser, bueno, también esta fórmula es válida. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Y que ambas son manométricas? La primera y la última. Sí, está bien porque acuérdense que habíamos dicho que la presión absoluta era igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo ahí es despejar la presión manométrica y es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es lo mismo, las dos fórmulas están correctas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Muy bien. Seguimos. Entonces, acuérdense de esas relaciones, ¿ya? Acuérdense de eso, por favor. Siguiente ejercicio. Dice, un contenedor tiene adherido un manómetro. ¿Ok? Y dice, dicho manómetro da como resultado 70 PSI, sabiendo que la medida barométrica es de 32.2 pulgadas y que la densidad del mercurio es 848.4 libras, suponga la gravedad como, tantos, está el valor, hallar la presión absoluta que se encuentra en este. ¿A qué es igual la presión absoluta? Resuelto ya. Vamos a anotar aquí, sí. Ya. Resultado de la presión manométrica, o perdón, del manómetro, 70 P6. La medida barométrica es 32 pulgadas de mercurio, es otra presión. 32.2 pulgadas de mercurio. La densidad del mercurio es igual a 848.4 libras masa por pie al cubo. Y la gravedad
es igual a 32.174 pies por segundo al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, nos está pidiendo presión absoluta. No se olviden que la presión absoluta habíamos dicho que es la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no es cierto? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica o la atmosférica más la manométrica. Aquí está haciendo un ejercicio como si estuviera en relación al error ese que vimos que está mal, donde la atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. No está bien. La atmosférica nosotros sabemos que es la... vamos a hacerlo nosotros porque esto está errado, ¿ya? Vamos a hacerlo acá nosotros. Muy bien. Entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ok? La presión absoluta, entonces, va a ser igual. La presión atmosférica, ¿cuánto es? Ya sabemos cuánto es la presión atmosférica. ¿Cuánto era el valor estándar? ¿Alguien que me dicte? ¿Alguien que me dicte? Ya. La manométrica. Y la atmosférica, ¿cuánto es? Atmosférica es densidad por la... 101.325. Pero en esas unidades no sé cuánto es. Pero si se las he dictado, pues. Pascal. Empieza en Pascal. Pascales, ¿no es cierto? Más la densidad por la gravedad por altura. La densidad la conocemos, ¿ya? La gravedad igual nos las está dando, que nos está diciendo que asumamos este valor. Y la altura va a salir de este valor de acá, que es pulgadas de mercurio. Estas pulgadas de mercurio simplemente es una forma de nombrar, pero en realidad se considera las pulgadas, ¿ya? Y las pulgadas se llevan a metros a través de la multiplicación de 2.54 por 2.54, ¿no es cierto? Una pulgada son 2.54 centímetros y de ahí vamos a llevar a metros. Esto se lo voy a dejar tarea para casa, ¿ok? Copien el ejercicio, está sencillito y me van a mandar hasta la medianoche el ejercicio resuelto de esto, tomando en cuenta que ya tengo la densidad, ya tengo la gravedad y la altura va a salir de la conversión de lo que les acabo de decir. Facilito, regalado. Sáquenle foto y saltamos el ejercicio. Muy bien, sigo. Este es otro ejercicio. A este quiero llegar porque es la diferencia de expresiones que me interesa que sepan. Ya, muy bien. Dice, el tanque que se muestra a continuación se encuentra casi lleno de agua y los puntos que se muestran en este tienen una profundidad de la siguiente manera. A tiene una profundidad de 0 metros, ¿no? Porque está aquí el punto. B tiene una profundidad de 0.7 metros. C tiene una profundidad de 1.5 metros. Y D tiene una profundidad de 0.7 metros, obviamente porque está al mismo nivel de B. ¿Ok? Utilice la densidad del agua como 1000 kilogramos metro cúbico, eso ya lo sabemos. Suponga la gravedad con un valor de 9.81 y calcule la presión manométrica en cada punto. Sencillo, ¿no es cierto? A ver. Muy bien.
Entonces, la presión manométrica habíamos dicho que era densidad por gravedad por altura, ¿ya? Habíamos dicho que era densidad por gravedad por altura. La densidad nos las está dando, que son 1000 kilogramos metro cúbico. La gravedad nos las está dando. Y la altura por punto tengo que hacer cálculos separados de A, de B, de C y de D. ¿Ok? Por punto. Entonces, el primer punto en A es 0. Realizo las multiplicaciones y me va a dar 0 kilopascales. Porque todo número multiplicado por 0 es 0. En el punto B tengo 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad 9.8 y por la altura que dice que está a una profundidad de 0.7 metros. Entonces, por 0.7. Y eso me va a dar un resultado de 6.867 kilopascales. Muy bien, ese es el punto B. Ahora, para el punto B, en realidad, la presión tendría que calcular. Lo que hice ahorita es simplemente hallar la presión que existe en este puntito en relación al nivel del mar, ¿verdad? Pero tendría que sumarle la presión que se calculó en el punto A. Entonces, como la presión en el punto A es 0, por eso se hace o mantiene su mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando calcule la presión en C, voy a tener que sumar la presión de B y la presión de A, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a la presión en C. Y la presión en C me dice que es hasta 1.5 metros, calculo su presión y después voy a sumarle el valor de A y le voy a sumar el valor de B. Tendría que haber sumado, aquí también falta el valor de B. ¿Ok? Y después nos vamos al punto D, que va a ser el mismo valor de B, porque están al mismo nivel, ¿no es cierto? Esto es sencillísimo de calcular. Lo que quiero que entiendan es eso, que se debe calcular o hacer ejercicios individuales de A, de B, de C y de D, pero a la vez, cuando calculemos un punto que tenga un punto anterior, debemos sumarle esa presión. ¿Por qué aquí en este ejercicio no se le está sumando el de B? Ya entendí. Porque al sumarle el de A, estoy asumiendo que existe ya en A o ha existido en A la presión del nivel del mar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de lo que se debe hacer cuando tenemos este tipo de ejercicios de calcular las presiones en cada punto? Muy bien. Siguiente. ¿Qué diferencia de presiones? Ahora vamos a hacer un ejercicio de diferencia de presión. ¿Qué diferencia de presiones existe entre dos puntos situados a 10 centímetros y 35 centímetros por debajo del nivel del agua? Vamos a suponer que tengo un recipiente o un vaso de agua o un nivel de agua donde tengo un punto que está situado a 10 centímetros. Este es el punto que está situado, le vamos a llamar punto A. Y tengo otro que se va a llamar punto B, que está situado a 35 centímetros del nivel del agua, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de presión? O sea, entre este punto y este punto debemos calcular cuál es la diferencia de presiones. Diferencia de presiones. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ninguna. Cuando hablamos de diferencia de presiones, quiere decir que el de mayor profundidad o el de mayor presión se le va a restar el de menor presión, ¿no es cierto? La resta de esos dos puntos, la diferencia de esas presiones. Entonces, ¿cuál es el de mayor presión aquí en este ejercicio? ¿Qué punto es el que tiene mayor presión?
El B. El B. El B, exacto. ¿Por qué? Porque está a mayor profundidad. Entonces, la presión en B debe ser o debe restarse la presión en A. ¿Ok? Esta es la relación que debemos manejar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente que la presión de B menos la presión de A va a ser igual a ¿qué? A la densidad manométrica que tenga este punto, o sea, la densidad de A, la densidad del líquido, porque están bajo un mismo líquido. Densidad por gravedad por altura de A, perdón, de B, menos la densidad por la gravedad por la altura de A. Eso es lo que hay que hacer, sencillo. Entonces, esto va a ser igual a la densidad del líquido, vamos a asumir que es agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, por 9.81 metros por segundo cuadrado, por la altura de B. ¿Cuánto es la altura de B? 35 centímetros o 0.35 metros. Menos la densidad, nuevamente, 1000. Vamos a simplificar esto, ¿ya? Para no hacer tantas unidades. Voy a factorizar. La densidad por la gravedad es lo mismo. Entonces voy a tener que altura en B menos altura en A. Sencillo. Entonces, 1000 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura en B 0.35 menos 0.10 o 0.1 metros. ¿Cuánto es esto? 2452,5. 2452,5. ¿No ven? Entonces aquí se me va a ir un metro con un metro y voy a tener igual a newton sobre metro cuadrado o pascales. Sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Señores, en teoría, hasta aquí es nuestro examen primer parcial. O sea, a pesar de la pérdida de clases que hemos tenido, hemos resuelto rápidamente los ejercicios en las clases que hemos podido pasar y ya estarían ustedes preparados para el primer parcial. Lo que quiere decir que el día de viernes, ¿no? El día, la siguiente clase, tenemos, o voy a tratar de entregarles un práctico. Vamos a ver si podemos resolverlo en clases. Ese práctico, ojalá no haya ninguna actividad donde estoy trabajando para que lo hagamos, o si no, ustedes lo van a ir resolviendo en base a lo que hemos hecho y ese va a ser su práctico para el primer parcial. ¿Ok? ¿Cuándo son los parciales? La siguiente semana. ¿Alguien sabe cuándo empiezan los parciales? El 22. El 22, o sea que tenemos todavía la otra semana. Ya, voy a preparar algunos ejercicios para que repasemos la siguiente semana entonces. Pero hasta aquí sería prácticamente todo el avance. ¿Ok? Porque ya lo que sigue, lo que viene ya son los manómetros, los ejercicios de presión en manómetros, vienen ya las presiones sobre presiones sobre superficies planas, superficies curvas, sumergidas, etcétera, pero eso ya es para más adelante. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Inge, ¿la tarea por dónde se la enviamos? ¿Por correo o por el chat de Teams? A mi correo. Mejor si lo envían por Teams, ¿ya? Pero el que no pueda enviarlo por Teams, lo manda a mi correo y me indica que esa es la tarea del ejercicio tanto, que eso es hasta hoy a la medianoche, ¿no? Que facilito, lo van a resolver ahorita terminando la clase. Sí, si lo habilitan el tiempo, más fácil, creo. Que habilite, ¿qué, perdón? Si habilita para mandar tarea en el Teams. Por correo se cuelga, le cuento. ¿Por correo? ¿Por qué? Si es simplemente un archivito, no es tan A pesado. mí ya me pasó, ingeniero.
No sé si a los otros le habrá pasado. Me salía error. Ya. Ok. Voy a, para habilitarlos tengo que agregarlos a toditos y no tengo todavía la lista de su curso, no me la han pasado. O alguien, por favor, que me mande por WhatsApp la lista del curso y yo los pueda agregar. ¿Está bien? Está bien, mi capitán. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo. Nos vemos el día viernes, ¿ok? Está bien, mi capitán.